Y quizá usted se está preguntando, ¿van a empezar las clases? ¿Qué va a pasar con la reforma educativa? Hay un alto nivel de conflictividad increyendo y hay muchas cosas en juego que también es importante comprenderlas para poder analizarlas y entrar en discusión. Así que le agradecemos muchísimo a la ministra de Educación, Mónica Silva, que esté con nosotros, porque, bueno, ya estuvo hablando anteriormente con Mario Sandoval, algunos aspectos que fue muy interesante, por supuesto, y ahora estamos ante una situación difícil con la UNTER, que ha tenido una expresión en la línea sur, suspendiendo una asamblea, ¿no? ¿Y ustedes por qué está hoy aquí? ¿Qué estuvieron realizando? Bueno, sí, estuvimos temprano en el día de hoy en Los Menucos, donde se realizaba la primera asamblea de una serie de asambleas que van a realizarse para poner en marcha la Escuela Secundaria de Río Negro. Y luego yo me vine a Bariloche porque hoy fue el día en que pusimos en funciones al nuevo coordinador del Consejo Regional de Bariloche, que va a reemplazar a Marta Corbalán. ¿Quién es el nuevo coordinador? Se llama Ángel Alberto Luce, es director de una escuela secundaria hasta este momento en que lo hemos puesto en funciones y entonces es el actual coordinador del Consejo Regional. Lleva mucho tiempo en la educación, ¿no? Mucho tiempo, sí, lleva muchísimo tiempo trabajando en la educación, tiene muy presente cómo hay que trabajar, cómo hay que relacionarse con los docentes y con los distintos actores del sistema educativo, así que tenemos mucha expectativa de que sea una gestión en la que pueda suceder con éxito a Marta, que lo ha hecho muy bien y que, bueno, nosotros la hemos convocado a que nos acompañe en Viedma, siendo la subsecretaria de consejos escolares. ¿La asamblea de Los Menucos se suspendió? Sí, fue así. La asamblea estuvo citada con mucha anterioridad para que los docentes conozcan el momento en que se realiza, el horario, la escuela, y hoy a la mañana, cuando llegó el momento de acercarse a la escuela estaba rodeada por algunos militantes de UNTER, no muchos, pero bueno, suficientes para bloquear las puertas. Y la verdad es que nosotros no quisimos en un primer momento hacer nada que pudiera generar acciones con violencia, así que bueno, simplemente una jueza de paz certificó que no podían ingresar los docentes a la escuela para tomar los cargos y luego de eso vinieron una serie de acciones en las que los docentes de secundaria que querían tomar los cargos porque están interesados en esto, porque les interesa, como a muchísima gente, cambiar la escuela secundaria, nos manifestaron que ellos querían tomar cargo, que no se iban a ir de Los Menucos sin tomar cargo. Entonces, habilitamos una escuela diferente en donde iniciamos la asamblea, efectivamente, y se iniciaron la toma de los cargos, unos momentos, digamos, de acomodar todo lo que es computadoras, etcétera, y se inició la asamblea. Bueno, la verdad que se inició con éxito y sin embargo, bueno, al rato también UNTER volvió a hostigarnos en la escuela 58, en el CEM 58, que había sido la escuela alternativa. Pero bueno, este hostigamiento no pudo detener la toma de cargos, o sea que la verdad que ha sido un día que tiene un balance positivo para nosotros porque los docentes han tomado cargos, pero bueno, ha sido un día de mucho estrés porque ha sido en un contexto de puja y donde la verdad que un grupo, a lo último en la escuela 58 era un pequeño grupo de docentes, pero con la intención de hacer mucho ruido y de manifestarse fuertemente, lo que genera estrés, ¿verdad? Así que bueno, igualmente nosotros como gobierno ratificamos la realización de todo el cronograma de asambleas. Mañana será en San Antonio, por la mañana, por la tarde en Sierra Grande, el viernes en Chuelechuel. También el lunes estaremos en Chuele y el martes aquí en Bariloche. Hasta el 22 de febrero va el cronograma. Hay un tema de fondo, más allá de lo salarial, que indudablemente va a dar mucho que hablar. La Ley Orgánica de Educación, la 4.819, el gobernador decidió implementarla, lo que se denomina la nueva escuela secundaria rionegrina, a partir de un compromiso con el gobierno nacional, ¿no es cierto?, de la modificación que se está estableciendo. La verdad que no tiene que ver, el proyecto de generar una escuela secundaria no tiene exactamente que ver con un compromiso con el gobierno nacional. Claro, porque hay una argumentación que dice, debiendo adaptarse a la normativa federal. Claro, exactamente. Miren, lo que ha ocurrido es lo siguiente. En 2009, la normativa del Consejo Federal de Ministros indicó que se cambiaban las modalidades de la escuela secundaria, que había que cambiar las modalidades.
Entonces, en muchas provincias, por supuesto, lo hicieron. En realidad, para cuando nosotros lo hicimos, que fue el año pasado, 17 provincias ya lo habían realizado, con lo cual la provincia de Río Negro estaba en deuda con un compromiso. Cada resolución del Consejo Federal es un compromiso que asumen las jurisdicciones de cumplimiento de lo que se resuelve allí. Por lo tanto, nosotros debimos hacer este compromiso, hacerlo realidad, generando que las escuelas secundarias elijan la modalidad. Porque si no, las escuelas dejan de tener validez en sus títulos si no nos adaptamos a Correcto. eso, ¿verdad? En ese sentido es un compromiso, sí, federal, porque tiene que ver con lo que se decide. Las 24 jurisdicciones con el Gobierno Nacional deciden en el Consejo Federal. Bueno, aquí lo iba a sacar la legislatura, se iba a discutir en la legislatura, iba a salir por la legislatura. El gobernador decidió en su momento que participara la UNTER en la discusión y hoy está diciendo que la UNTER no quiso participar en esa discusión de la nueva escuela secundaria rionegrina y que por eso lo sacan por una decisión del Ejecutivo. Así es, o sea, la situación es que para implementar el proyecto de la escuela secundaria necesitábamos modificar artículos de la ley 4.819, que es la Ley Orgánica de Educación, una ley que se aprobó en la provincia en 2012 por unanimidad, pero que tuvo un error, que fue el hecho de que el ciclo básico de la escuela, de los bachilleratos orientados, quedó de 3 años, mientras que el ciclo básico de las escuelas técnicas quedó de 2 años. Eso dificulta los pases. Por lo tanto, era una situación que había que cambiar hace tiempo y no se había hecho, pero además de eso, nuestro proyecto de nueva escuela secundaria fija un ciclo básico de solo 2 años y un ciclo orientado de 3 años. Claro, para dar más oportunidades de que los chicos tengan contacto con la orientación, con los contenidos de la orientación que tiene la escuela. Esa situación debió haberse cambiado en la legislatura en diciembre pasado, pero como empezamos una conversación con el gremio docente respecto de la posibilidad de implementar la escuela nueva con el acompañamiento del gremio, y habíamos esperado que el Congreso de Jacobasi diera una aprobación a este acompañamiento, entonces el gobernador, por pedido de UNTER, quitó del tratamiento de la legislatura este proyecto. Bueno, como UNTER no aceptó, la verdad no aceptó acompañarnos, no aceptó tener una postura... Pidió una prórroga de 1 año. Pidió una prórroga de 1 año, pero la verdad es que a nosotros nos pareció que eso no era posible porque UNTER estuvo trabajando en este proyecto con nosotros mucho tiempo. Desde julio de 2015 el gremio trabajó con nosotros. Sí. Escribió todas las resoluciones, escribió el diseño curricular, el plan de estudios, escribió la estructura de cargo junto con nosotros. Luego de que no pudimos arreglar la situación salarial en el segundo semestre, entonces se opuso a la modificación de la escuela secundaria. Y la verdad es que desde ese momento estamos en una situación así de idas y vueltas que me parece que es lo que generó que tuviéramos una última chance para que los docentes en el Congreso de Jacobasi lo consideraran. Como no lo consideraron, entonces la modificación de la ley 4.819 sale por un decreto de naturaleza legislativa, que es lo que se ha hecho en el día de ayer. Le hago una consulta. Yo desde que recuerdo, cada gobierno que llega hace una reforma de la educación, a veces cambia números por letras, a veces no, han ido cambiando a lo largo del tiempo, nosotros hemos visto y uno tiene la percepción que no necesariamente a lo largo de toda esta historia, por lo menos la democrática, que es la que vale, ha mejorado la educación, ha mejorado en cuanto a parámetros de exigencia, gente que sale mejor preparada y formada para seguir estudiando en la universidad, para ir a un trabajo. Se habla mucho, desde la teoría suena muy bien, desde lo ideológico a veces también, pero en los resultados no parece que nos va mejor. Y ahora hay algunos aspectos que tienen que ver con esto de acompañar el desarrollo madurativo de cada uno de los que está para entenderlos, y uno dice, hay etapas donde también del otro lado, desde el lado de los alumnos, rápidamente se ve cuánto se puede especular, y esto termina siendo una sobrecarga para el docente y una sobrecarga para los compañeros, y los parámetros de exigencia se desdibujan y al mismo tiempo los premios y castigos desaparecen.
La verdad que el contexto que me presentás es verdaderamente la opinión bastante generalizada de los papás, por ejemplo, y tiene algunos visos de certeza en lo que ocurre, en lo que suele ocurrir en las escuelas. Pero nosotros estamos pensando que esta no es una modificación cualquiera ni es una modificación más, porque como tenemos experiencia en lo que ha ocurrido con anterioridad, lo que nos damos cuenta es que la educación secundaria requiere sí o sí un cambio, requiere una modificación profunda de lo que hoy existe, porque lo que hoy existe produce que no sea muy bueno lo que se aprende, produce que no quieran ir a la escuela los estudiantes, pero tampoco los docentes. Entonces, además de eso, requiere una verdadera organización de los contenidos y de la estructura escolar que sirva para el siglo XXI. Nosotros tenemos dos pilares fundamentales para esta escuela que estamos proponiendo. El primero es que los profesores sean nombrados por cargo, todos los profesores, y por cargos importantes en cantidad de horas, de modo tal que los profesores puedan estar en una escuela durante un turno escolar. Eso hace que los profesores puedan ser responsables de cosas que hoy no se pueden hacer cargo porque tienen que ir a otra escuela. Se dice mucho que un padre o una madre viene a la escuela a hablar, quiero hablar con el profesor de matemática. No puedo porque me tengo que ir a otra escuela, dice el profe de matemática. La directora dice, profesores, quiero hacer una reunión de personal. Yo no puedo porque estoy en otra escuela, yo no puedo porque tengo otro turno, dicen los profesores. Un alumno dice, profe, ¿me puede dar un momento para preguntarle una cosa que no entendí y que no puedo aprender solo? No puedo porque yo, querido, me tengo que ir a otra escuela. Entonces nosotros vamos a evitar que eso ocurra, porque los docentes van a ser nombrados por cargo y no se van a poder ir a otra escuela. En el turno escolar mañana o en el turno escolar tarde, los profesores de cada escuela van a estar en la escuela y van a estar en la escuela para hacerse responsables del tiempo y espacio que les toca enseñar frente al curso en el aula y del tiempo y espacio total de la escuela, donde muchas de estas situaciones requieren de un acompañamiento, no solo a la trayectoria del estudiante, sino que la escuela, en este mundo que estamos viviendo, muchas veces se tiene que hacer cargo de cosas que las familias han declinado hacer. Entonces, el Estado pone en la escuela una mirada muy importante para que se haga cargo de situaciones de vida y de situaciones de existencia de los jóvenes que las familias han declinado realizar por múltiples motivos. Esto no implica un señalamiento, es un hecho de la realidad. Sí, el dicho aquel que es muy claro, el sentido popular, el sentido común, que dice, se educa en la casa, se forma o se imparte conocimiento en la escuela, pero no se educa en la escuela. Yo he tenido noticias aquí en Bariloche de escuelas que trabajan muy bien y que trabajan muchísimo con sus estudiantes, en donde los estudiantes, por ejemplo, se le van de la escuela y los profesores salen atrás de ellos a correrlos. Y entonces esta escuela nueva tiene que tener el tiempo pago para que los profesores puedan hacer toda la tarea que tienen que hacer, porque las familias han declinado hacerla. Por ejemplo, en una historia que me contaron, verdadera, aquí en Bariloche, el profe sale a buscar a su alumno y luego va a la casa a preguntar qué pasa con ese chico que no está yendo nuevamente a la escuela y nadie le sabe decir ni siquiera dónde está. Entonces hay que trabajar muchísimo en eso y de eso se va a ocupar la escuela secundaria también. Ministra, va a ser muy bueno seguirlo esto y seguramente podremos profundizarlo en la práctica si se salva la situación inicial de una gran discusión que hay para el comienzo de clases, que es el 17% que se puso como tope de aumento inicialmente. Uno dice, ¿es justo que a los trabajadores se les diga un 17% cuando la situación financiera general de la provincia no depende de lo que ganan o no los trabajadores de la educación o todos? La situación de crisis a la que se ha llegado no ha sido por ellos y en este sentido pregunto, viene un ajuste en varios aspectos, independientemente del tema salarial, que le han solicitado a cada uno de los ministerios y ¿cuántos millones piensan ahorrar? ¿De dónde? ¿Y qué? ¿Había un dispendio que permite eso? ¿Había una mala utilización de las reglamentaciones que hacían que ustedes gasten de más? La verdad es que el 17% deviene del hecho de que la coparticipación nacional que recibe la jurisdicción es el componente más importante del presupuesto de la provincia de Río Negro. Sí, pero el gobernador dijo que tuvimos un déficit de 2.500 millones y si vemos lo de Nación son 1.500 menos, así que hay 1.000 millones que tienen que ver con la provincia de Río Negro. Sí, si uno mira el presupuesto se da cuenta cómo ha disminuido la coparticipación
internacional es notorio y por eso también tenemos, pero en cambio los impuestos rionegrinos han sostenido y han incluso aumentado, lo cual habla muy bien de los contribuyentes de la provincia, ¿verdad? Sin embargo, bueno, el gobernador ha puesto justamente digamos, una decisión importante que es cómo vamos a ahorrar para que ese déficit no siga aumentando y la provincia siga siendo viable y tengamos como meta la previsibilidad en el pago de los salarios, cosa que por suerte estamos logrando en este momento. Mañana mismo se pagan los salarios, inicia el calendario de pagos con los docentes. ¿Y cuánto van a ahorrar? ¿Sacaron el número ya de cuánto? En el caso del Ministerio de Educación, la propuesta más importante para no tener un déficit tan alto es controlar y tener una visión muchísimo más clara de cómo es la toma de licencias y el otorgamiento de la posibilidad de que esa licencia se cubra con suplentes. Nosotros hemos observado que hay situaciones que no son buenas, hay situaciones en donde se producen, yo diría, abusos de la posibilidad de este derecho ganado por los docentes. Entonces vamos a trabajar en un control muy estricto y ya lo hemos hecho durante el año pasado, generando un sistema centralizado, un sistema electrónico centralizado para solicitar las licencias y para que se autorice a cubrir esas licencias con suplente. Entonces, únicamente la licencia se va a poder solicitar en este sistema, que es un 0800, es un contact center donde el docente va a tener que comunicarse y si se le genera el ticket donde se le habilita la supervisión, bueno, llamará asambleas y tomará suplentes, pero únicamente si ya están autorizados, porque hoy en día sucede que la autorización para la toma de una suplencia se genera en muchos actores sociales, en todas las escuelas, y eso está mal. Entonces nosotros creemos que allí va a residir el cuidado más importante que nosotros vamos a tener sobre el presupuesto nuestro. Ministra, necesitaría un programa entero para hablar con usted. Lo vamos a hacer seguramente, profundizando todo lo que estábamos hablando hasta ahora, así que le agradezco mucho que haya venido. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, ya volvemos y cuando volvamos vamos a hablar de Ecotasa, promoción de San Carlos de Bariloche, cómo le está yendo la temporada y demás.